Buenas tardes. Primero que todo me presento. Mi nombre es Yesenia Huerta Pérez, alumna de segundo semestre en Agronomía Sistema Mixto. Y en este video hablaremos acerca del interesante tema de la estática, que se deriva de la mecánica de cuerpos rígidos. Y estos son una rama de la mecánica que a su vez es parte de la física. Así que empezaremos por definir qué es la física. La física es una ciencia que estudia las propiedades de la materia, la energía y las relaciones entre ambas. Esta ciencia tiene infinidad de aplicaciones en la vida cotidiana, por ejemplo, en herramientas médicas como lo son los rayos X o las operaciones láser, los teléfonos, televisores y casi todos los aparatos tecnológicos de la actualidad. Esta ciencia tiene muchísimas ramas, pero por mencionar algunas, está la acústica, la astrofísica, la biofísica, cinemática, dinámica, estática, mecánica clásica, mecánica cuántica, y así podríamos seguir. Son muchas las que abarca. La mecánica, según el diccionario de la Real Academia, es parte de la física que trata el equilibrio o movimiento de los cuerpos al someterlos a cualquier fuerza. A grandes rasgos, la mecánica nos sirve para responder qué sucede cuando un cuerpo es expuesto a fuerzas. De estos fenómenos hay que recabar información con la cual podamos partir e iniciar nuestro análisis y así obtener respuestas de cómo se van a comportar el objeto al recibir unas determinadas cargas de fuerza. Aplicación de la mecánica. La mecánica va aplicada en elementos mecánicos como lo son las máquinas, las herramientas o piezas. Ramas de la mecánica. Como ramas de la mecánica tenemos mecánica clásica, mecánica relativista, mecánica cuántica y la teoría cuántica de campos. Demos un ejemplo de mecánica. Imaginemos un marco, es decir, dos barras verticales, una horizontal unidas entre sí, que es muy utilizada para diseñar muchas estructuras. Es sometido a unas fuerzas laterales ocasionadas por la naturaleza. Esto provocaría oscilación de nuestra estructura. Y si nosotros quisiéramos construir esta estructura, es necesario recabar información con la cual podamos trabajar y predecir cómo es que se va a comportar y finalmente decir qué medidas tomar para que sea segura al ser utilizada. La información a la que me refiero se basa en 4 principios básicos de la mecánica. Ejemplo de los 4 principios básicos de la mecánica. En este punto A es necesario determinar su posición en el espacio y así podremos ver si se encuentra ubicada donde mismo o se ha desplazado. Pero para que ocurra un evento no basta solo con definir su ubicación. También es necesario saber la sucesión de eventos o lo que le pasa a dicho cuerpo, lo cual entendemos como tiempo. Por intuición, también podemos notar que no todos los cuerpos son iguales. Hay algunos que tienen más cantidad de materia que otros, y ahí obtenemos el concepto de masa. Por último, tenemos el concepto de fuerza, que es el causante de que ocurra el fenómeno y de donde partimos para preguntarnos cómo se va a comportar este cuerpo. La fuerza se entiende
como la acción de un cuerpo que ejerce sobre otro cuerpo. Pudimos observar que obtuvimos una valiosa información, como la ubicación en el espacio, el tiempo, la masa y la fuerza, que nos servirá para poder trabajar con ello y poder contestar a la pregunta: ¿qué ocurre con el cuerpo cuando reciben una determinada fuerza? En la estática, saber de estas bases es de gran utilidad para su comprensión. Poco a poco nos acercamos a nuestro tema principal, que es la estática. Pero antes de definir estática, vamos a definir la mecánica de los cuerpos rígidos. Se define como aquellos que no sufren deformaciones por efecto de fuerzas externas. Se trata de un sistema de partículas cuyas posiciones relativas no cambian. Pero un cuerpo rígido es una idealización. Esto debido a que en la vida real los cuerpos sí sufren deformaciones. De la mecánica de los cuerpos rígidos surgen dos ramas más, y se trata de la dinámica y de la estática. La dinámica se encarga del análisis de los cuerpos en movimiento. Y como ya tenemos claros los conceptos y principios básicos de la física y la mecánica, ahora sí podemos introducirnos en la estática. Entonces vamos a definir lo que es la estática. Según el diccionario de la Real Academia, es la parte de la mecánica que estudia las leyes del equilibrio. En otros libros nos dice que es la parte de la mecánica de los sólidos ideales, que estudia los cuerpos en equilibrio o en reposo. La estática se centra en determinar las condiciones de equilibrio, idealizando al objeto como un cuerpo rígido. Además de las bases, hay 4 principios fundamentales que estarán presentes en los casos a resolver de esta materia. La primera ley de Newton nos dice que un cuerpo en reposo, o también si se encuentra en movimiento a una velocidad constante en línea recta, si no recibe fuerzas, va a permanecer igual, se va a mantener en reposo o a una velocidad constante. También puede pasar que no se altere el cuerpo, aún habiendo fuerzas, con la única condición de que la suma de todas ellas sea nula. Por ejemplo, tenemos una barra que recibe 5.000 newtons de un lado y menos 5.000 newtons del otro. Esto nos dará 0. En pocas palabras, que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0. La tercera ley de Newton nos dice que si golpeamos una columna, por mencionar un ejemplo, esta no se mueve, porque el material reacciona con la misma magnitud y dirección, pero en sentido opuesto. Y como ya vimos antes, si la sumatoria de las fuerzas es igual a 0, esta no se va a mover, para el caso de la columna que se encuentra en reposo. Ahora, también se conoce con la famosa frase de a toda fuerza de acción hay una fuerza de reacción. Vamos a definir la ley gravitacional universal, la cual parte de la idea de que dos masas se atraen mutuamente por fuerzas iguales y en sentido opuesto, lo cual está dado por la fórmula que está en la presentación. Sabemos que las máquinas y estructuras que diseñamos las hacemos para que se encuentren en la Tierra. Y este cuerpo tan grande va a tender a atraernos hacia él, porque evidentemente debemos de considerar esta fuerza de atracción. Si tomamos a M mayúscula como masa de la Tierra, M minúscula como partícula a estudiar, G
como constante de gravitación universal y R como el radio de la Tierra, podemos obtener esta fuerza que llamaremos peso. Para simplificar podemos agrupar los valores constantes en un solo término denominado gravedad, la cual se muestra en la presentación y así es más fácil de representar en una fórmula. La ley del paralelogramo es de gran utilidad para simplificar los problemas y poder abordarlos de manera más sencilla. Establece que dos fuerzas que están en una partícula pueden ser sustituidas por una sola fuerza a la cual llamaremos resultante. A grandes rasgos, esto introduce en el tema de la estática. Se abordaron los conceptos básicos y muy necesarios para poder entender la importancia de esta rama en nuestra vida diaria. En algún otro video veremos algunos otros temas de esta interesante rama de la mecánica. Por su atención, muchas gracias.